un cruce de caminos muy importante entre la adopción de estas tecnologías, la legislación nueva o, digamos, reformada de protección de datos personales y el interés de los estados marcado por tratar de implementar esas tecnologías bajo un poquito la premisa de esto nos va a llevar a ser más eficientes y más efectivos. Un saludo para todos, bienvenidos a este episodio de nuestra serie de video podcast de Access Partnership llamada LATAM Digital Voices o las voces digitales de Latinoamérica. El día de hoy estoy muy contento, tenemos un invitado de primer nivel para hablar de inteligencia artificial, Juan David Gutiérrez, una de las personas que creo que más se ha metido en este tema, no solo en Colombia, sino en la región. Ha sacado unas publicaciones muy interesantes, yo lo sigo casi que en todas las redes posibles, y me pareció muy oportuno invitarlo a tomar café hoy con nosotros y charlar de estos temas. El contexto es, creo que, muy sencillo en el sentido de que hace un año no estábamos hablando de esto y hoy todo el mundo está hablando de esto. Entonces eso quiere decir que algo pasó. Pero ese algo pasó tampoco es tan nuevo, porque las personas que trabajan en temas de inteligencia artificial dicen, no, yo llevo 20 años, 30 años trabajando en este tema. Entonces es una unión de fenómenos que pone una agenda en tecnología de un tema que parece nuevo, pero no es tan nuevo. Y eso está retando un poco el entendimiento de las autoridades, de las personas, de los usuarios. Entonces queremos con esta charla de hoy en particular aportar un poquito a estas conversaciones, de pronto navegar sobre algunas de estas ideas, entender mejor de qué trata la inteligencia artificial, cómo esto se está desenvolviendo en Latinoamérica y aprender un poco del profe Juan David, porque es un gran profesor, me han dicho. Entonces, Juan, bienvenido y los invito obviamente a todos a que se suscriban a nuestros canales. Esto va a estar publicado en Spotify, Apple Music, YouTube, en todo lado. Entonces, Juan, digamos, entrando ya en materia, como le dicen los estadounidenses, el 101 en inteligencia artificial. ¿Cómo explicarle al usuario de a pie, a la persona que está en Perú, en Lima, en Ciudad de México, en cualquier lado, decirle, venga, la inteligencia artificial es esto? ¿Cómo le explicaría a uno y que la persona no se asuste? Hola, muy buenos días, Giuseppe, para quien nos esté escuchando en otro horario. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, esa pregunta me lleva a explicar que estamos hablando de un conjunto de tecnologías. Cuando quiera que uno hable de inteligencia artificial, realmente se está refiriendo a muchas tecnologías y quizás el hilo conductor que une a esas tecnologías es que se trata de sistemas computacionales que resuelven problemas u objetivos y que tienen algún grado de autonomía. Entonces, ese algún grado de autonomía es lo que lo hace diferencia de otros software, como puede ser Word, Excel, pues que no funcionan a menos de que nosotros estemos dando instrucciones precisas. Entonces, esa, digamos, aspiración de automatizar determinadas tareas, pero que esa automatización no esté derivada de unas instrucciones, digamos, detalladas o puntuales por parte de un programador, sino que el sistema tenga capacidad para encontrar cómo resolver el problema, cómo llegar al objetivo, es lo que hace diferente este tipo de tecnologías. Creo que eso es una manera más sencilla que uno puede plantear esto, siendo como justo con el término, que es un término muy difícil de abordar. Y en ese sentido, ¿cómo llegamos a este punto en que tenemos esta serie de tecnologías que nos permitieron poner ya en el mercado, digamos, masivo y poner, digamos, aplicaciones puntuales al alcance de las personas? ¿Cómo fue ese camino, quizás el camino más reciente, y cómo, digamos, llegaron todos esos ingredientes hoy a la mesa y que estemos, de hecho, hoy hablando de esto? Sí, bueno, un camino muy largo porque digamos que estos sistemas, digamos, empiezan a desarrollarse desde mediados del siglo XX, que fue cuando se acuñó el término por un grupo de académicos, sin perjuicio de que antes, por supuesto, hubiera todo tipo de avances en materia de automatización y de robótica y de, pues digamos, de automatización más que de robótica, de automatización de autómatas, pues. Y ha tenido como diferentes etapas, digamos, esa disciplina, ese campo científico que se dedica a desarrollar estos sistemas que estamos refiriéndonos, con
voy a usar la expresión que utiliza la literatura que explica la historia de estos sistemas, y es con inviernos y con primaveras, con momentos en donde las expectativas que tenía la industria o que tenía quien podía demandar de estos sistemas no fueron, digamos, alcanzadas, y entonces hubo por lo menos 2 inviernos, por así decir la expresión, de estos sistemas, uno de ellos, por ejemplo, en los 80s, luego en otro momento, 15 años después, también otro invierno, porque simple y llanamente no estaban cumpliendo con las expectativas después de las grandes inversiones que se habían hecho. Pero en los últimos 10, 15 años ha aumentado tanto la capacidad computacional y la disponibilidad de datos asociados, digamos, al Internet, a las redes sociales, que han permitido, digamos, el desarrollo de nuevos sistemas. Y en ese sentido, los sistemas han logrado en diferentes campos cosas que antes no lograban, en campos aplicados de la medicina, digamos, de la educación, incluso en la agricultura, bueno, en el transporte, y pues eso generó un mayor nivel de interés y de inversión también en este tipo de tecnologías. Y finalmente, pues llegamos a noviembre del año 2022, cuando la empresa OpenAI libera ChatGPT para el uso de cualquier persona que tuviera acceso a Internet y se registrara. Y haber puesto estos sistemas, estos modelos de lenguaje a gran escala en manos de cualquier persona, es, creo yo, quizás el evento que más ha promovido la inserción, digamos, del tema en la agenda pública, que, como tú decías, mucha gente hablando del tema, por no decir todo el mundo hablando del tema. Bueno, en gran medida es porque por primera vez había una herramienta que hacía algo muy sorprendente para quienes eran nuevos, digamos, en la materia, y que estaba al alcance de las manos. Por supuesto que antes todos éramos de alguna manera usuarios directos o indirectos de sistemas de inteligencia artificial, pero quizás ni siquiera éramos conscientes. Eso me lleva a un punto en el que tú mencionaste la capacidad computacional y el tema de la cantidad de tecnologías que hoy se están utilizando no solo para inteligencia artificial, sino para muchísimas otras cosas, y que tienden a converger en aplicaciones y en casos de uso muy específicos y muy llamativos. Te pongo un ejemplo, en el tema de 5G, que pues obviamente es la tecnología de conectividad más sonada recientemente. Hay mucha expectativa sobre cómo la inteligencia artificial más 5G pueden generar algún cambio en las sociedades, que todavía, digamos, no se sabe muy bien de eso que va a salir, pero la expectativa o el hype, como se le dice, es muy grande. Y ahí es cuando aparece el rol del Estado, el rol de las administraciones, en decir, venga, esto es muy bueno y puede tener unos beneficios interesantes, pero también hay riesgos, como en todo en la vida. En ese escalón, y ya tratando de ubicarnos como en el momento presente, ¿cómo está o cómo has percibido tú la situación de Latinoamérica en cuanto a la preparación frente a la inteligencia artificial? Las autoridades entienden del tema, lo han trabajado o apenas lo están descubriendo con estos temas. ¿Cuál es tu percepción sobre este asunto? Bueno, yo comienzo resaltando que todas las tecnologías tienen una doble faz, con efectos positivos y negativos, y los sistemas de inteligencia artificial no escapan de esa regla, y por lo tanto es importante ver los dos lados. Y es importante no solo para aprovechar oportunidades y para prevenir riesgos, sino también entendiendo que esas oportunidades y riesgos no necesariamente están distribuidos de manera homogénea. A veces, o en ocasiones, se concentran los beneficios en los más poderosos y se concentran los efectos negativos en las comunidades más vulnerables. Entonces, digamos, hay un tema muy importante de equidad que debe abordarse, y que eso está completamente ligado con América Latina, ¿verdad? Un continente caracterizado por su desigualdad, por su, digamos, divisiones marcadamente raciales en muchos países, y eso es un tema que es pertinente para, digamos, la masificación de esta tecnología. ¿Qué tan preparados o no estamos en América Latina? Yo creo que América Latina lleva, digamos, tanto desde el punto de vista privado como público, muchos años tratando de avanzar en aspectos que son básicos, como la
conectividad a Internet, como la existencia, digamos, de infraestructuras propias para la conectividad, en lo que tiene que ver con los datos, que finalmente los datos son indispensables para cualquier sistema tecnológico, pero con mayor razón en sistemas de inteligencia artificial que son entrenados y operan a partir de datos. También ha habido avances importantes en cuanto a tener infraestructuras de datos, tanto públicas como privadas, que puedan ser habilitantes para la adopción de este tipo de tecnologías. Somos mucho más consumidores de las tecnologías que productores, ¿verdad? No que no se produzca, porque pues finalmente un modelo de machine learning eh, un modelo sencillo se puede hacer en Python, ¿verdad? Y eso está al alcance de las manos de casi todo el mundo, pero las tecnologías más avanzadas pues realmente están en manos de un puñado de empresas en el mundo que tienen, digamos, concentrada la capacidad de computacional y de albergar datos, pues, digamos, en sus manos, y salvo que uno acceda a sus servicios y a sus nubes, pues no va a tener esa capacidad. Desde hace unos 5 años, diferentes países de América Latina han lanzado estrategias nacionales de inteligencia artificial, como políticas nacionales, en donde establecen unos objetivos que casi siempre están ligados a la pregunta: ¿cómo vamos a crear las condiciones habilitantes para que la sociedad pueda explotar, digamos, tanto los datos que produce como digamos, la adopción de este tipo de nuevas tecnologías emergentes? Y aunque la mayoría de los países de América Latina cuentan con estas políticas, lo que sí hay es una gran heterogeneidad en la capacidad, digamos, de poner en marcha estas políticas. No es lo mismo planear en un PDF qué voy a hacer a efectivamente ser capaz de hacerlo. Por otra parte, hay algo muy importante que está pasando, y es que muchos países de América Latina no contaban con una legislación de protección de datos personales hasta hace poco. Algunos de ellos están en este momento o por primera vez adoptándola o actualizándola. Entonces, el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Brasil, adaptándola también, digamos, a esta tratamiento de datos automatizado, que genera pues nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Y digamos, hay pues un cruce de caminos muy importante entre la adopción de estas tecnologías, la legislación nueva o, digamos, reformada de protección de datos personales, y el interés de los estados marcado por tratar de implementar esas tecnologías bajo un poquito la premisa de: esto nos va a llevar a ser más eficientes y más efectivos. Tú al final también preguntabas, y ya con esto cierro porque ya he dicho muchas cosas, que qué tanto los tomadores de decisiones están como enterados de estos temas, qué tanto saben. Y habría que preguntarse un poquito qué tomador de decisión. Si tú me preguntas, por ejemplo, en los cuerpos legislativos, hay uno que otro integrante de ese cuerpo legislativo que está muy interesado en temas tecnológicos y que de pronto sabe un poco del tema, pero la gran mayoría no sabe, y eso genera, digamos, dudas sobre su rol regulador, porque hay una versión, digamos, a regular lo que no se conoce o lo que no se entiende, ¿verdad? Entonces hay un camino muy importante de pedagogía y de alfabetización digital ahí. En los cuerpos ejecutivos, en gobiernos nacionales o subnacionales, ahí hay mucha heterogeneidad en América Latina. Yo veo, digamos, cuerpos digamos, gubernamentales como el chileno y el brasilero, con discusiones muy avanzadas y con trabajos muy serios, y veo retrocesos en otros países donde en un gobierno tenían como una visión muy clara, y con el cambio de gobierno la visión ya no queda tan clara y se pierden un poco los esfuerzos anteriores, como no se está construyendo necesariamente sobre lo construido. Y creo que ahí también va a haber una oportunidad muy grande de alfabetización digital, en la que sociedad civil, empresas, academia, pues todos tenemos que participar en ese esfuerzo. Voy a hacer zoom en esto último que mencionaste, porque nosotros, digamos que hemos asesorado varios gobiernos en el mundo en políticas públicas y regulación, digamos, tratando de unirlo como
a veces encontramos, y voy a hablar a título personal, a veces encuentro políticas o regulaciones de tecnología y cuando tú miras qué tanta tecnología se usó para el diseño de estas políticas o para por lo menos soportar parte del diseño de estas políticas, uno queda como, venga, pero no me cuadra. Y en algunos casos hemos visto que los temas de inteligencia artificial y que digamos, el componente estructural de estas políticas, de esta regulación, muchas veces no está ni siquiera considerando el entendimiento de la tecnología de ese país en específico, sino que tendemos a decir, venga, tengo que regular o tengo que decir que estoy regulando algo, sacando una política, porque eso es un buen indicador de X, Y o Z. ¿Qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Estocolmo? ¿Qué hizo China? Miremos si aquí algo más o menos así sale. Diciéndote esto, con absoluto respeto a todos mis amigos reguladores, ¿cómo aumentar esa capacidad de pronto con esas alfabetizaciones digitales en el ejecutivo, en el legislativo? ¿Cómo aumentar esa capacidad cuando en muchos casos la tecnología siempre va más rápido? Y muchas veces los países hoy discuten, venga, ¿cómo llevo 4G a zonas rurales? Que es una discusión de hace 10 años. Entonces, ¿cómo hacer para hackear un poquito esa ruta y que se instale esa capacidad sin que se generen, digamos, quizás regulaciones innecesarias o políticas medio ambivalentes o ese tipo de escenarios? Pues yo voy a darte un ejemplo, Giuseppe, que vamos a lanzar dentro de poco en la Universidad de los Andes, en donde yo soy profesor, digamos, de tiempo completo de la Escuela de Gobierno, en donde vamos a organizar unas mesas de diálogo, digamos, de trabajo con diferentes actores, empresas, sociedad civil, legisladores, representantes de gobiernos nacionales y subnacionales y académicos, por supuesto, en donde vamos a hablar de regulación de inteligencia artificial. Y vamos a empezar por lo que consideramos debe ser el comienzo, y es discutir sobre los problemas asociados al desarrollo o al uso de inteligencia artificial. Porque si uno va a usar un instrumento de política pública como es la regulación, es muy importante tener muy claro pues, por qué lo estoy usando. Y por qué lo estoy usando en última vez es qué problema quiero resolver o mitigar o qué oportunidad quiero aprovechar. Ese es un primer paso que yo veo que no está claro en los intereses de nuestros legisladores. Definitivamente ese es un primer punto. Si no está claro cuál es el problema, no va a haber buenas propuestas regulatorias. Entonces, los problemas ya existen, no, digamos, no es algo como del futuro, como de unos miedos existenciales por ahí que algunas de las grandes empresas tecnológicas están tratando, digamos, de vender como lo más importante que queríamos estar discutiendo, ¿no? Esos, digamos, riesgos existenciales. Quién sabe con qué probabilidad realmente puedan ocurrir, pues lo que sí sabemos es que hay unos daños que se están produciendo hoy en día. Hay unas oportunidades que hoy en día se están desperdiciando, hoy, en el corto plazo. Y es urgente abordarlo. No podemos pensar en esos temas tan inciertos de largo plazo y desviar la mirada sobre problemas que se están causando hoy. Ahora, eso en cuanto a la definición del problema. Luego, en cuanto a la creación de instrumentos, nuevamente apelo, digamos, a esa necesidad de que los reguladores intenten co-crear esos instrumentos. No solo con las empresas, sino también con otras, digamos, otros actores clave que serán la sociedad civil, que serán los académicos, que serán las comunidades organizadas. Porque las empresas, pues, tienen un objetivo muy claro y es maximizar los ingresos de sus socios, ¿verdad? Y su interés es legítimo, pero no es el único interés que debe ser tenido en cuenta. Por más de que ellos sean expertos o expertas en su tecnología, eso no los hace la única voz que debe ser escuchada a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer. Y por último, creo que no hay que tratar de comerse el ponqué completo, tratando de tener una legislación única como lo está haciendo la Unión Europea. Creo que la Unión Europea está haciendo un ejercicio muy interesante, pero que nosotros de pronto no sé qué tan preparados estamos para una legislación tan comprensiva, eh, y más bien yo tomaría como un second best, un segundo, digamos,
un segundo plato si no se fue el primer plato, y es identificar cuáles son, digamos, los puntos más importantes que necesitamos regular, donde necesitamos mejorar. Yo, por ejemplo, lanzo uno, la transparencia algorítmica. Es fundamental que haya unos niveles básicos de transparencia algorítmica. Necesitamos saber, por ejemplo, cuándo el Estado utiliza un algoritmo para tomar una decisión que va a afectar la vida de la persona. Porque si no sabe la persona que la decisión está siendo tomada por un algoritmo, no va a poder defenderse, por así decirlo, en caso de que la decisión haya sido equivocada, si el Estado no revela plenamente cómo fue que tomó la decisión. Entonces, ese tipo, digamos, de reglas muy puntuales, pues bien podría haber una ley que fuera solo sobre transparencia algorítmica, que aborda un problema puntual, y luego podemos buscar otras. Creo que el tema de, por ejemplo, el reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos. En la Unión Europea está incluido dentro del tipo de usos que va a estar prohibido por parte del Estado, y los privados no van a poder hacerlo si se aprueba la ley como está en este momento discutida. En Colombia y en los países de América Latina también tenemos que llegar a consenso sobre qué usos no estamos de acuerdo, por generando riesgos que sean intolerables para la sociedad. Y por supuesto que todo esto sin también ver la otra cara de la moneda, y es que evidentemente diferentes tipos de sistemas pueden producir muchos beneficios, y la pregunta es, si no tenemos las condiciones básicas de conectividad, capacidad computacional y acceso a bases de datos de calidad, pues no vamos a poder usar esos sistemas. Entonces, eso quizás implique menos legislación y mucha más gestión de parte del gobierno, pero pues es un reto sin duda alguna. Oye, uno de los temas que mencionaste me llama mucho la atención, y me voy a desviar un poquito de lo que tenía medio preparado acá, porque tú dices, listo, en el tema de transferencia algorítmica, si hay una decisión que tomó el Estado y eso evidentemente afecta a la ciudadanía, y esa decisión fue tomada por el uso de algún algoritmo, de un tema de inteligencia artificial, listo, el ciudadano debe saber que eso se realizó de esa manera. Pero sé que tienes pleno conocimiento de estos temas. La responsabilidad administrativa de los funcionarios muchas veces los arrincona a decir, no, venga, pues que la responsabilidad en ciertos temas es subjetiva, responde la persona independientemente de cómo haya llegado a la decisión. Aquí estaríamos de cierta manera, y si te entendí bien, retando un poco la misma digitalización del Estado, diciéndole, Estado, usted puede incluir otros elementos, pero hay como una especie de responsabilidades, de estructuras dentro de la misma burocracia del Estado que pronto tendrían que revisarse. ¿Tú sientes que esto podría alimentar ese miedo de algunos venga, la inteligencia artificial puede hacer las leyes por mí, los decretos por mí, las resoluciones por mí, y que se distorsione un poco la figura misma del Estado como tomador de decisión? Es que el Estado ya está tomando muchas decisiones de manera automatizada y sin usar sistemas de inteligencia artificial, sino usando algoritmos mucho más sencillos. Entonces, para darte un ejemplo, hoy en día la clasificación de las personas según sus ingresos se hace a través de un algoritmo que actualmente es secreto y confidencial. No sabemos el Estado exactamente cómo, a partir del algoritmo, clasifica a las personas, pero eso tiene una consecuencia muy grande en las vidas de las personas, y es que según la manera como te clasifica el algoritmo, tú entras o no entras a ser elegible para programas sociales del Estado, ¿verdad? Entonces, más allá del tema de la responsabilidad, estamos hablando de un tema de que el Estado, cuando toma decisiones que afectan la vida de las personas, debe responder por sus actos, no necesariamente como funcionario o el funcionario público individualmente, sino el Estado mismo. Hay una ley en Colombia de acceso a información pública y de transparencia que obliga a que el Estado sea transparente, particularmente cuando se refiere a los procesos a partir de los cuales toma decisiones que afecten la vida de las personas. Y esto no es, digamos, absolutamente nuevo. En la legislación europea, particularmente en el Reglamento General de Protección de Datos, hay una norma que expresamente establece que cada vez que se utilice un sistema automatizado que, tratando datos personales, sea usado para tomar una decisión, se le tiene que informar al usuario, al titular de los datos,
sobre el uso de estos datos. Y seguramente en los próximos años vamos a tener que tener una discusión un poquito más avanzada sobre un nuevo derecho fundamental que va a ser el derecho a que un ser humano tome la decisión, a que respecto a determinados ámbitos de la vida, la sociedad decide que no puede ser un sistema por sí solo el que sea usado para que el Estado tome determinada decisión, sino que va a ser un ser humano el que, con o sin ayuda de estos sistemas, sea quien tome la decisión. Por ejemplo, en el ámbito criminal, penal, si está en juego la libertad de una persona, una decisión definitiva sobre la libertad de una persona, vamos a dejar que sea un sistema el que de manera automatizada tome la decisión, o nos vamos a un acuerdo de que ese tipo de decisiones deberían estar por fuera del ámbito de la automatización. Ok, esto se está yendo por un lado supremamente interesante, te cuento. En ese escenario que tiene un cierto tinte futurista, pero ya está pasando, entonces uno queda como, bueno, qué reto tan interesante. ¿Pensarías tú que llegando a ese punto donde ya hay una legislación, una regulación similar a la europea, deban crearse, por ejemplo, algún tipo de agencia de vigilancia o de control específico sobre temas relacionados con la algoritmia? Y te lo sumo en ese tema de la necesidad de esta agencia. eh, ¿No generaría también eso, de cierta manera, la necesidad de que el usuario, la persona de a pie, tenga la suficiente capacidad de no solo decidir, venga, yo quiero que la decisión la tome una persona, sino de poder retar o confrontar la decisión que tomó el sistema automatizado y decir, venga, mi versión de esto es esta? De cierta manera, como pasa con los recursos y con muchos otros instrumentos que la gente puede decir, pues yo opino lo contrario y opino esto. El tema es que aquí, como lo veo, una decisión tomada con un sistema muy grande, un algoritmo tremendo del Estado, frente a una persona que, ya lo mencionaste ahorita, puede estar en condiciones de cierta desfavorabilidad, sería un poco asimétrica esa relación. ¿Cómo ves tú ese tema? Y disculpa que te mezcle como esos dos puntos. No, está muy claro. La misma norma que mencioné hace un segundo de la Unión Europea también contempla el derecho a contestar esa decisión, que precisamente no solo sepa yo que se tomó una decisión a partir de un sistema automatizado, sino que yo tenga la posibilidad de usar un recurso legal para controvertir la decisión, ¿no? Como ocurre con cualquier otra decisión importante que tome el Estado respecto a la vida de una persona. Y en ese sentido, digamos, estamos hablando de derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa, a la no discriminación. Entonces, digamos, estamos realmente tocando como unas fibras muy importantes de la vida en democracia. Ahora, ¿quién estás hablando de una agencia? Por ejemplo, España acaba de crear una agencia precisamente para supervisar la normativa relacionada con inteligencia artificial actual y futura, porque ya hay normas en la Unión Europea, ya hay directivas asociadas a temas de inteligencia artificial e incluso en ámbito de la responsabilidad generada por el desarrollo y uso de esos sistemas. ¿Cuál nos conviene en América Latina? Bueno, hay muchos arreglos institucionales. Yo no me la jugaría solo por una agencia que sea experta en inteligencia artificial y que centralice todo. Podría haber simplemente funciones que desde su respectivo ámbito digamos, acogieran organizaciones ya existentes. Entonces, la Agencia de Protección de Datos Personales, bueno, pues que sea la encargada de, cuando quiera que haya uso de inteligencia artificial y datos personales, que tenga las herramientas para velar por el cumplimiento de esta legislación de protección de datos personales. La autoridad encargada de transparencia, digamos, casi todos los países de América Latina tienen una ley de acceso a información pública y transparencia. Algunos de ellos tienen una agencia especializada. Este es el caso de Chile y de México, que son agencias especializadas en hacer cumplir la ley de transparencia. Bueno, ya que estamos hablando de transparencia algorítmica, esos organismos ya existentes podrían encargarse. Y así sucesivamente uno podría encontrar una cantidad de organismos que hoy en día ya podrían asumir parte de esas funciones. Entonces, no necesariamente se debe crear una agencia. Luego, cada arreglo institucional depende del contexto en el que opera.
y por eso digo, esa es una vía, pero habrá que discutir en cada país cuál es la que más convenga. Súper de acuerdo, y creo que cuando uno a veces revisa en los temas específicos de tecnología, no siempre más Estado, más agencias, más leyes, más políticas implican mejores resultados. A veces todo lo contrario. Entre menos carga, entre menos pasos tenga que uno tomar para llegar a un cierto punto, más fácil, no solo para digamos, las empresas, sino para el relacionamiento con los ciudadanos. Y te pongo un ejemplo muy sencillo en temas, por ejemplo, de conectividad e infraestructura que lo hablamos ahorita. A veces hay tantos pasos para sacar un permiso que al final es un tema tan complejo que después tramitarlo, vigilarlo y hacer que realmente la alfabetización digital, por ejemplo, de los tomadores de decisión, sea más efectiva, requiere que el Estado sea más pragmático y menos, no sé, a veces, dependiendo mucho del contexto, pero a veces menos grande, porque, no sé, se crece de pronto demasiado el tema y la comprensión no siempre es estática, que ese es otro tema que te pongo. Estos temas, hace un año, y lo dijimos al comienzo, no estábamos hablando tanto de inteligencia artificial hace un año, por lo menos no era el tema, el trending topic en el mundo. Eso hoy nos pone esta hoja como de ruta, pero lo hablaba yo hace poco, también nos debería dar cierta lección en cuanto a, venga, pero ¿y qué va a aparecer en un año o en 2 años? ¿Qué cosa que también se está desarrollando, pero que todavía no ha llegado a ese punto de mainstream, también va a reventar? ¿Y de qué manera nosotros, o por lo menos los estados, las administraciones, cuando sacan sus políticas, no se encasillan y de pronto limitan futuros desarrollos? Yo creo que son muchos retos que al final sí terminan generando una presión sobre los gobiernos que ojalá en Latinoamérica los podamos sacar de la mejor manera. Pasamos, si quieres, al último bloque de esta muy amena charla. Ya me serví un café porque eso está muy chévere. Hablando de problemas y Pero ¿no de quieres que aplicar. yo Cuéntame. diga algo sobre esto último? Claro, ¿no? Cuéntame. Sí, sí, sí. No, digamos, pienso que no, digamos, no comparto lo que dices como un principio general. No creo que siempre el estado más pequeño sea mejor que un estado más grande en determinadas situaciones. Creo que eso es digamos, ciertamente es una ideología, y es una ideología con la que podemos discutir e interactuar. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, si a ti te pusieran a vivir en un nuevo país y en ese nuevo país no hay semáforos, no hay reglas de tránsito, no hay policías, ¿a ti te gustaría conducir en ese país? Imagino, imagino que no. Qué peligro, ¿verdad? Eh, la construcción de las reglas de tránsito que abordan, digamos, el uso de una tecnología puntual es una construcción que ha tomado muchas décadas, con seguramente algunos errores regulatorios al comienzo, sin duda alguna, precisamente no sabiendo, no previendo algunas cosas, pero con ajustes en donde hoy en día yo creo que no hay nadie disputando que necesitamos unas reglas de tránsito y que también necesitamos unas reglas sobre cómo sale un automóvil al mercado y las calidades mínimas que esperamos de ese automóvil en el mercado. No veo que sea un problema y es la regulación del desarrollo y el uso de una tecnología muy puntual, y yo creo que eso va a pasar con los sistemas de inteligencia artificial y es que habrán muchos intentos y de hecho por eso algunos países han propuesto que se utilice una figura que se llaman las areneras regulatorias, donde el Estado le permite a un grupo de empresas que se acoja, digamos, al programa, a que prueben nuevos productos, servicios, modelos de negocio, cosas, digamos, nuevas formas de hacer las cosas en un ámbito controlado en donde de pronto se relaje alguna norma o de pronto se relaje, digamos, alguna condición para operar o para hacer, de tal manera que los privados pues puedan probar en un ámbito controlado y protegido eso nuevo que quieren llevar al mercado. Entonces creo que hay caminos regulatorios para que la regulación, pues, digamos, no se quede tan atrás y, pues, digamos, no esperar que entonces la regulación sea inmutable. Una regulación se adapta y el resultado es malo, pues
habrá que tener una nueva discusión y volver a formularla, lo cual no es muy distinto de lo que ocurre con la innovación desde el punto de vista de desarrollo de productos y servicios. Nadie dijo que la primera versión es la versión única y definitiva. Hay una iteración, y la democracia es eso, una constante iteración de cómo vamos a abordar los problemas públicos. Me parece muy interesante y creo que tiene, o sea, me gusta mucho lo que mencionas y creo que en el tema del tamaño del Estado, yo creo que, de cierta manera, tratando de poner un punto intermedio en esto, yo creo que el tamaño del Estado debe ser dinámico, pero sobre todo pertinente. Yo creo que no siempre, y en el ejemplo que tú pones que es buenísimo en el tema de transporte, si la necesidad principal de X país, X sociedad es dinamizar el tema de transporte y ahí es donde el Estado tiene que prestarle más atención, en ese campo está quizás justificado que sea grande la intervención del Estado y que el tamaño del Estado sea más grande. Pero hay otro componente donde de pronto en el agro, ese mismo país en el agro tiene todo súper sofisticado, tiene muy buen mercado, producción, de pronto el Estado ahí podría reducir digamos, su tamaño. Creo yo que el punto clave y la unión quizá de nuestras dos opiniones sería, pues no hay una regulación definitiva ni una estructura del Estado definitiva y que sirva para todos, ni para todo, ni en todo momento. Quizá todo esto debe incorporar lo que tú dijiste ahorita que me parece brillante y es metamos también estas ideas de iteración y prototipemos un poco más cómo se adapta el Estado a las necesidades, en este caso específico de tecnología, pero a muchas otras necesidades. No asumamos una cosa rígida y que con eso vamos a estar 100 años porque todo va cambiando. Entonces, creo, digamos, muy respetuosamente tratando como de resumir ambas cosas y dejar un punto chévere porque esta discusión obviamente es fascinante. Estamos de acuerdo. Listo. Pasando ya a esto otro, te quería preguntar, y uniéndolo con lo que mencionaste ahorita de los problemas, y que también estoy súper de acuerdo en que yo vengo del mundo de la ingeniería, y a mí los profesores siempre me decían, venga, entiende el problema antes de ponerse a echar calculadora. Y uno sufre mucho porque uno dice, si no entiendo el problema, pues nunca llega a una solución, o llega a una solución, pero no para este problema. Entonces, hablando de esos problemas, ¿qué cosas ya ha empezado a solucionar la inteligencia artificial? ¿Qué ciclo de problema-solución tú dices, mire, aquí ya se están empezando a ver esos efectos y que nos dé como un poquito de luz y esperanza sobre ese tema? En el campo de la medicina, por ejemplo, creo que está jugando un rol muy interesante en el descubrimiento de nuevos productos farmacéuticos a través de el uso de tecnología de aprendizajes automatizados para construir, digamos, nuevas moléculas, nuevas composiciones moleculares que pues, son indispensables luego para poder construir nuevos productos farmacéuticos. Creo que eso ha sido un avance que todos reconocemos. En el campo del transporte, digamos que uno de los objetivos de la inteligencia artificial es optimizar procesos, recoger información, por ejemplo, a través de sensores y permitir la optimización del uso de las infraestructuras de transporte. Digo, hay muchos países, muchas empresas que lo están usando muy exitosamente. Desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, hay unos usos emergentes que me parecen muy interesantes. En Colombia, en Chile y en México, por ejemplo, se está usando sistemas que monitorean el sonido en los parques naturales para poder primero entrenar el sistema para reconocer qué sonidos son propios del ecosistema y al mismo tiempo reconocer anomalías, sonidos que no son del ecosistema y que seguramente se le debe prestar atención. Entonces, si hay un disparo, pues el disparo no es un sonido propio del ecosistema y el Estado seguramente tiene que reaccionar muy pronto a ver qué está pasando, a ver si, por ejemplo, hay caza ilegal o quién sabe qué. En Colombia hay un ejemplo que también me parece muy bonito y es el Departamento Nacional de Planeación utiliza un algoritmo para mapear las vías terciarias de Colombia. Las vías terciarias son las que están dentro de cada municipio, que es como la unidad territorial más pequeña. Y pues hacer ese mapeo de otra manera es muy costoso, pero utilizando un sistema que se basa en imágenes satelitales
y algoritmos de aprendizaje automatizado, pues reconoce el sistema, digamos, cómo mapear, cómo hacer la cartografía de esas vías terciarias a un costo mucho, mucho menor y pues digamos beneficiándose no solo el gobierno nacional que es el que hizo la herramienta, sino los gobiernos locales pues, que van a conocer mejor dónde están las mapeadas, las vías en su territorio. Entonces son solo como algunos ejemplos de cosas que ha hecho muy bien los sistemas. Yo creo que eh, yo construí con un equipo de investigadores que lideré una base de datos sobre sistemas de toma de decisión automatizada en el Estado colombiano, que en su mayoría se trata de inteligencia artificial, no siempre, hay unos sistemas más sencillos que también son usados para automatizar, pero digamos que más o menos el 60% sí uno podría ponerse de acuerdo que era inteligencia artificial. Y pues es muy interesante ver que el Estado utiliza estos sistemas para tantas cosas en tantas entidades tan diversas y que de pronto la gente no es consciente, pero el Estado colombiano realmente ha tratado de innovar en diferentes ámbitos para cumplir mejor sus funciones. Por supuesto que eso quiere decir que también crea pues, nuevos riesgos que el Estado debe abordar. Si, por ejemplo, va a utilizar masivamente datos personales de personas, pues tiene que tener mucho cuidado, tanto desde el punto de vista de la ciberseguridad como desde el punto de vista del debido tratamiento de los datos personales. Solo para dar un ejemplo como de los riesgos que emergen cuando se utilizan estas tecnologías. Y de hecho, no sé cuándo publicamos esta sesión en particular, pero justo la noticia hoy es el ataque cyber en Latinoamérica, que en Colombia fue descomunal y con muchas entidades del Estado completamente anuladas debido a estos ataques. Entonces creo que todo el sentido del mundo y toda la pertinencia, lo que acabas de decir. La última, y te dejo, ¿qué no hacer? O sea, nuestra audiencia son tomadores de decisión en Latinoamérica, son gobiernos multilaterales y son muchas empresas de tecnología. Y ellos son las personas con las que nosotros hablamos, trabajamos, les ayudamos en todos sus temas. Y muchas veces ellos vienen aquí con nosotros en Access Partnership y nos preguntan, venga, yo quiero estimar la posibilidad económica de esto, el retorno de esto, y está muy enfocado en el tema económico y es comprensible. Pero recientemente han empezado a aparecer los miedos. Venga, ¿qué debería yo de pronto meterle como ese second thought, el segundo pensamiento, el piénselo dos veces? ¿Cuál sería tu recomendación clave de decir, venga, no haga esto con inteligencia artificial o la inteligencia artificial no es para esto? Como, ¿qué idea puedes tú decir, mire, esto quítaselo de su imaginario porque por ahí no es? Bueno, si pudiera decir una sola cosa es que apuntaran a diseñar estos sistemas poniendo a las personas en el centro, que el ser humano esté en el centro, ¿verdad? Y inevitablemente eso implica que el desarrollo de los sistemas involucre personas diversas, es decir, no quedarse solo con la visión de los expertos o con la visión del desarrollador que viene a traer la tecnología, sino digamos, generar, digamos, espacios multiactores en donde precisamente sea posible empezar a explorar qué problemas puedan aparecer, qué riesgos pueda haber, pero también qué manera de diseñar el sistema pueda generar más beneficios. Y yo creo que eso es algo que cada vez esto que estoy diciendo realmente es un estándar que realmente se espera de cualquier sistema. A veces uno no lo ve y y es súper sorprendente que se salten, digamos, esa idea tan básica, pero me parece que está emergiendo un consenso sobre la necesidad de que no se use la herramienta por la herramienta o que se diseñe la herramienta con los fines de la herramienta, sino esto es para seres humanos. Bueno, el ser humano en el centro de cómo vamos a desarrollar e implementar estas tecnologías. Excelente, Juan David. Te agradezco nuevamente. Esto ha sido súper, súper interesante. Yo reconozco que inteligencia artificial no es uno de los temas en los que yo más haya dedicado mi vida académico profesional, pero estoy aprendiendo un montón y hoy en particular creo que muchas ideas disruptivas creo que llegaron a esta conversación. Te lo agradezco nuevamente. Espero que podamos seguir compartiendo más espacios y que realmente y qué pena insistir tanto, lo que tú dijiste de alfabetizar a los tomadores de decisión,
Ojalá esto le llegue a varios de ellos y también tengan ese pensamiento de, venga, pongamos la gente, pongamos la igualdad, la inclusión en el centro del desarrollo tecnológico. Eso es fundamental. Te agradezco por tu tiempo. A toda la audiencia, pues espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse a nuestros canales. Busquen a Juan en todas sus redes, que es un crack, tiene un contenido muy, muy bueno en todas sus redes. Y nos vemos en otro episodio.